Dios les bendiga, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente transmitiendo desde el barrio populoso de La Boca, capital federal de Argentina, para todo el país y para más allá de las fronteras, ¿no? Hasta donde alcance el internet y esta palabra corra porque es la palabra de Dios. Les saludo en el amor del Señor a todos mis hermanos en Cristo, a los que pertenecen a nuestra iglesia, a los colegas, a los pastores, también a aquellos que están lejos, en las provincias y en los que están más allá de Argentina. Un saludo grande para todos los que nos ven, nos siguen. Gracias también por su saludo, porque muchos de ustedes nos llaman, nos mandan testimonios. La verdad que esto nos ayuda. Muy especialmente para nuestra amada iglesia de La Boca, queremos recordar que por la gran cantidad de gente que está viniendo en las reuniones de martes y jueves en la iglesia, estamos pidiendo que si usted no llega a las 7:30, quédese para el culto de las 8:30, porque vamos a hacer 2 cultos, dado que estamos teniendo gente ya, no alcanza el templo porque tenemos que estar muy separados y hay gente que se sienta en la vereda. Entonces, lo que vamos a hacer, tanto martes como jueves, 2 cultos cortitos, de 1 hora cada uno. Hay muchos que llegan a las 7:30. Mira, antes de las 7:30 ya la gente está llegando y se llena prácticamente la mitad del templo. Si usted sabe que no llega, tranquilo, viene a las 8:30, está en el segundo culto, a las 9:30 se va a su casa. De todas maneras, si usted venía al culto largo o a un culto largo, y se iba a las 9:30 igual. No tenga temor de los horarios del toque de queda que han puesto ahora el gobierno, porque en Capital comienza a la 1 de la madrugada. Así que si usted se va a las 9:30 en punto de acá, puede ir hasta Luján y volver. Simplemente ese anuncio. El domingo pasado comenzamos a hablar de buscando una salida a nuestros problemas. ¿Tiene usted problemas? Veíamos algunos testimonios, entre ellos uno personal mío, de cuando nos casamos con mi esposa, que hoy lo miramos muy graciosamente, pero en aquel momento fue duro. Hoy veremos algunos otros testimonios, pero yo creo que todo el mundo en algún momento de su vida pasa por problemas. Toda persona. Y creo que usted y yo también ya los hemos pasado. Y los que vendrán, si estamos con Cristo, serán mucho más fácil de pasar. Pero hay personas que creen que los problemas que ellos están pasando son exclusivos. Cuando hay personas que me vienen a contar a mí como pastor algunos problemas, dice, esto me pasa solamente a mí. Y usted lo habrá escuchado esto. Esto me pasó a mí, esto me pasa a mí y no creo que le pase a otro. Pero la Biblia, refiriéndose a los hijos y a las hijas de Dios, no dice eso. Todo lo contrario. Dice que todos pasamos por las mismas dificultades y los mismos problemas. Porque tenemos un Dios en común, que es nuestro Señor Jesucristo, y tenemos un enemigo en común, que es Satanás. Entonces, el diablo es tan tontito que siempre pelea de la misma manera. Casi podíamos enseñar a las generaciones que vienen cuáles son sus maquinaciones. Ahora, la Biblia dice que los cristianos de todo el mundo pasan los mismos sufrimientos, y si usted lee otra versión le va a decir padecimientos o también aflicciones. Depende de la Biblia que está leyendo, de la versión que está leyendo. Pero yo les invito a abrir nuestra palabra de Dios
usted que tiene la Biblia y me está siguiendo, en Primera de Pedro capítulo 5, versículos 6 al 9, dice, si lo encontró, lo leemos. Esperamos un ratito porque a algunos le cuesta un poquito más. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6 al 9, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes, versículo 9, al cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Acá dice padecimientos. Hay otras versiones que dicen sufrimientos y otros que dicen aflicciones. Pero de todas maneras pruebas son. El hombre y la mujer incrédula no puede creer que haya un diablo. Bueno, apenas si cree que hay un Dios, porque ya hay muchos que no creen en un Dios, aunque la misma creación está hablando de que hay un Dios que la creó. Pero fíjese acá la Biblia cómo habla del diablo. El apóstol Pedro lo habla. Y en primer lugar nos manda a los cristianos a humillarnos delante de la presencia de Dios, a ponernos a buscar a Dios en humildad, diciéndole, Señor, guárdame de todo ataque del enemigo y cuando vengan las pruebas y los problemas, te ruego que estés cerca mío, porque mi enemigo invisible es muy difícil de pelear contra él si no tengo la ayuda tuya. Humillarse quiere decir reconocer que sin Dios nada podemos hacer. Y luego dice el versículo 7 que debemos echar toda nuestra ansiedad, toda nuestra desesperación, toda nuestra preocupación. Debemos echarla sobre Él, llevarla a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque dice, porque Él tiene cuidado de nosotros y espera que nosotros lo tengamos en cuenta por lo menos. Y con respecto al diablo, dice el versículo 8, sed sobrios, velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y el versículo 9 dice, al cual resistid. Es decir, resistirle al diablo es no creerle. Y si le dice algo, rechazarlo. Y si sigue insistiendo, reprenderlo. Resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Todos los hermanos en Cristo pasan algo parecido en todo el mundo. Los que conocemos al Señor, nuestro Dios, y a Jesús, su Hijo, y muy especialmente la palabra maravillosa de Dios, sabemos que el diablo existe. La Biblia le llama el enemigo de nuestras almas. Sabemos por la palabra de Dios que Satanás es un ángel, que en este momento está puesto en prisión por Dios, en prisiones de tinieblas o de oscuridad, y que este Señor, desde allí, el diablo, desde las tinieblas, usa a las personas que se meten a vivir en tinieblas, porque hay muchísimas personas que dicen yo no creo en Dios y cuando quieren acordar están viviendo dentro de las tinieblas y el diablo los usa como una marioneta y ellos no se dan cuenta. A través de estas personas los cristianos son atacados y por causa de estas personas los cristianos pasan pruebas. Ahora, ya sea porque Dios, nuestro Señor,
nos da la victoria y nos aclara de dónde vienen las pruebas, porque si no, tal vez no sabríamos que es así, como muchos de los que no creen en Dios y nunca han leído la Biblia. Pero el diablo puede hasta traer ataques a través de la naturaleza, usando a las personas que se ponen en su mano. Ataques a través de la naturaleza, a través de las mismas personas, como dijimos recién, gobernantes, poderosos, ricos, pobres también, gente del vulgo, y también usa los demonios. Cuando las personas abren su corazón a la mentira del diablo, el diablo puede introducirse dentro del cuerpo de las personas. Pero ese es un tema que lo tocaremos en otro momento. Ahora, vamos a ver un ataque a través de la naturaleza del diablo al famoso barquito aquel que estaba pasando con los apóstoles y el Señor Jesucristo. Mientras el Señor dormía, dice, en la popa del barco, se levantó una gran tormenta. Lo vamos a leer. Esta tormenta no era normal, no era natural, porque luego el Señor Jesús le habla como si tuviera oído. Vamos a ir a San Marcos. Este era un problema para los apóstoles, que había que solucionarlo, ¿verdad? San Marcos, a ver, bueno, a ver si me deja, no. San Marcos, capítulo 4, a veces el internet, 4:35. Dice allí un título del Señor, San Marcos, capítulo 4, versículo 35, no me deja. Bueno, yo se lo cuento. Tengo un problema con el internet. Pero el Señor Jesús venía pasando junto con sus discípulos porque le había dicho, vayamos a la otra orilla. Y mientras pasaban navegando, se levantó una gran tormenta. La Biblia dice que estos hombres eran pescadores, estaban acostumbrados a estar en el mar. Eran gente que navegaba, que sabían lo que eran las tormentas. ¿Cómo puede ser que estas personas que estaban acostumbradas a esto se asustaran de tal manera? Es que se daban cuenta que se iban a hundir, pero no se daban cuenta de dónde había salido semejante tormenta. Entonces, tratando de alguna manera, de otra, luchando para que el barco no se diera vuelta, las olas cada vez más grandes, el viento cada vez más fuerte, al final lo despiertan al Señor. Mire cómo era la paz que tenía el Señor Jesús, que en medio de la tormenta él dormía. Lo despiertan, le dice, maestro, ¿no tienes cuidado que vamos a perecer? Y el Señor se despierta, se levanta y dice, ¿qué es lo que pasa? El barco se anegaba, dice, vamos a hundirnos, la tormenta es muy fuerte. Entonces el Señor habla a la tormenta y dice, calla, enmudece. Y esta palabra enmudece, el Señor la ha usado en otros pasajes bíblicos cuando se refiere a demonios. Por eso sabemos que esta tormenta no era normal. Calla, enmudece y se hizo bonanza. Bueno, los apóstoles tenían ahora, o los discípulos tenían ahora, una alegría muy grande, juntamente con un temor terrible, porque decían, ¿quién es este hombre que aún el viento, el mar, le obedecen? Bueno, este es nuestro Señor Jesucristo. Este es nuestro Dios. Pero este era un problema
que había que solucionarlo. Pero ¿a quién tenían ahí? Bien cerquita, a Jesús. Igual que nosotros. Nosotros tenemos a Jesús. Y el Señor ha dicho, sin mí nada podéis hacer, no se olvide. A veces los hombres pensamos, y las mujeres también, pensamos que nosotros podemos hacer de todo. Tenga cuidado. Mire, el diablo siempre quiso matar a Jesús desde que nació en Belén. A través de Herodes, a través de los soldados, a través de los romanos, a través de los mismos demonios que atacaban a las personas y se volvían contra Jesús. Siempre quiso matarlo. Pero, ¿por qué tenía tanta paz Jesús? Porque a Jesús, mis queridos amigos y hermanos, nadie lo mató jamás. A él no lo mataron, él se entregó. La Biblia dice que él se entregó. Dice, por eso me ama mi Padre, dice Jesús, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y tengo este mandamiento dado de mi Padre. Así que el Señor sabía que Él no había venido a este mundo para morir en un barco que se iba a hundir. Por eso tenía tanta paz. Él sabía de qué iba a morir y en qué momento iba a morir y por qué circunstancias se iba a morir. Porque Él era Dios, hecho hombre. Así que le habló a los discípulos y es como que le reprendió. Le dijo, pero ¿dónde estaba vuestra fe? Que se han asustado. Lo mismo que hice yo lo podían haber hecho ustedes. En otras palabras. Ahora, hermanos, ¿qué quiere decir esto también? Esto quiere decir que ningún creyente, y estoy hablando de creyente, ningún creyente se va a ir de este mundo por la voluntad del diablo o por la voluntad de algún hombre, sino que el creyente que se vaya de este mundo se va a ir cuando nuestro Dios quiera que se vaya. Porque Él tiene la hora, el día en que nos va a llevar a su gloria. Y no es el hombre el que va a decidir esto. Por eso reclama Jesús por la fe de ellos. ¿Dónde está vuestra fe? Pobres. Les sacudió un poco el... Ahora, esto es interesante. ¿Qué hicieron los discípulos ante la tormenta? Primero trataron de solucionarlo. Y yo creo que eso está bien. Intentemos nosotros tratar de solucionarlo, pero cuando no podemos solucionarlo, tengamos la valentía de decirle, Señor, solo tú nos puedes ayudar. Y venimos a ti para que nos ayudes. Mire, marineros experimentados, pero su experiencia no alcanzaba. Sus conocimientos eran tremendos sobre el mar, la pesca, las tormentas, pero su conocimiento no era suficiente. Tenían a Cristo ahí, con ellos, en el mismo barco. Así que lo llamaron y Él atendió la súplica de sus discípulos. Nosotros también tenemos a Jesús en nuestra vida. No se le olvide. Él navega con nosotros en este mar de tormentas de este mundo. No sé cuál es el temor que le puede estar tocando o presionando a usted, pero sepa que en su vida hay uno que navega con usted y que está atento al clamor de sus hijos. Cuando un ser querido nuestro sufre y Dios lo quiere llevar con él, lo lleva. Hay una sola cosa que a veces le impide a Dios llevarse a un creyente con él por algún tipo de circunstancia, ya sea por enfermedad. Mire, le voy a dar unos ejemplos.
Porque a lo mejor me está escuchando y dice, ¿cómo que Dios no nos puede llevar a veces cuando nos quiere llevar? Como pastor yo he visto a veces cómo Dios nos respeta. Nos respeta tanto que nosotros también tendríamos que respetarle a Él de la misma manera, ¿no? Pero he visto, por ejemplo, creyentes que estaban con una enfermedad y allá a punto de morir, y los familiares comenzaron a clamar, no te lo lleves y no te lo lleves, y Dios no se lo llevaba. Y a veces nuestro egoísmo, porque es egoísta no querer que alguien se vaya con Dios. Nosotros tenemos que saber que cuando alguien se va con Dios, va a estar mejor que con nosotros. La Biblia dice que muere el justo y los que quedan vivos le lloran sin saber que el justo ha ido con su Señor para descansar de sus obras y estar en el paraíso. ¡Qué! Un lugar maravilloso. Les voy a contar 2 testimonios. Mire, yo tengo los nombres. Tal vez a ustedes los nombres no le sirven para mucho. Pero hay algunos que nos están mirando que tal vez conocen a estas personas y saben lo que estoy diciendo. Son ejemplos cuando alguien, Dios lo quiere llevar y algún familiar en el nombre de Jesús le pide que no se lo lleve y Dios no se lo termina de llevar. Ahora, qué egoísta el ser humano y qué paciente nuestro buen Dios. Mientras que en el medio está el moribundo que se va, que se queda. Tendríamos que ser sabios en esto. Pero mire, esto me lo han contado las mismas viudas, las esposas de estos hombres que les voy a contar. La hermana Silvoso, una hermana que ahora ya ella está con el Señor. Su esposo estaba muy delicado de salud. Tenía un cáncer que lo estaba comiendo por dentro. Pero cuando el médico le dijo la verdad a él, le dijo, mire, usted tiene una enfermedad terminal y le tengo que decir la verdad, porque no le puedo mentir. Entonces cuando se fue el médico, el pastor Silvoso le dijo a Dios, dolor no. Si me querés llevar, me llevás, Señor. Pero dolor no. Tú llevaste nuestros dolores en la cruz del Calvario. A partir de ahí, el cáncer comenzó a comerlo por dentro y el médico venía y le decía a la esposa, no entiendo cómo este hombre no necesita calmantes. Tendría que estar en un dolor terrible. Sin embargo, la esposa dice, él no se queja de dolor, ¿eh? Claro, lo que no sabía el médico es que él había hablado con Dios y Dios respetó lo que él quiso y lo que le pidió. Tú llevaste nuestros dolores. Dolor no. Claro, fue avanzando la enfermedad y él fue quedándose dormido hasta que un día vino el médico y para no darle la mala noticia a la esposa de golpe, salió de la habitación y le dijo, mire, está muy, muy delicado, no creo que pase de esta noche. Les vengo a decir que entró en coma, no me acuerdo bien cómo dijo. Y entonces la esposa desesperada, él ya había fallecido, pero ella entró y comenzó a clamar a Dios frente a la cama del esposo. No te lo lleves. Ahora no te lo lleves, Señor. Por favor, no te lo lleves. Y de pronto, el muerto se sentó en la cama. El hermano Rubén Ortiz, un hombre de fe, muy querido por nuestras iglesias. Se sentó en la cama y dijo, ¿me quieren decir quién me hizo volver? ¿Quién me hizo venir aquí? Esto contado por sus familiares, ¿eh?
Yo estaba en un lugar maravilloso. Quiero volver ahí. Así que por favor déjenme ir porque alguien me hizo volver. Y yo me quiero ir, ¿me entendieron? Quedaron todos duros. Se acostó, se durmió y se fue con el Señor. Pero ya más nadie pidió más. Que no te lo lleves, que no te lo lleves. Porque él dijo que había estado en un lugar precioso y que alguien lo había hecho volver. ¿Quién lo hizo volver? La oración de fe de la esposa, de la familia. No te lo lleves. Y Dios nos respeta tanto. Es impresionante. ¿Cómo puede ser que Dios respete a alguien tan pequeñito como nosotros, ¿no? El otro ser, también una enfermedad terminal, la misma situación, para no repetir el acto. Pero en este caso, cuando la esposa dijo, está bien, Señor, llévatelo, contigo estará mejor. Dios le permitió ver lo que estaba pasando en lo espiritual. Y la esposa me dijo, pastor, yo vi a alguien invisible que salía de mi esposo, que ese sería el alma, y bajaba una escalera del cielo y él subió por una escalera. El cuerpo quedó ahí, pero yo vi a mi esposo subir al cielo. Qué tremendo, ¿no? Esto, por más que muchos no se lo crean, la esposa lo vio. Y esto le trajo paz en su corazón, porque ella sabía que el esposo se había ido con Dios. Porque a veces somos creyentes, pero cuando enfrentamos la muerte, nos agarra una desesperación porque no sabemos cómo hacer para que la muerte no se lleve a nuestros seres queridos. Pero bueno, mire, uno estaba en un lugar maravilloso y el otro esperaba que los familiares dejaran de pedir que se quede, porque querían irse. Uno comido por un cáncer sin dolor y el otro queriendo irse. Háganme el favor, déjenme ir, dijo. Bueno, frente a estas circunstancias, sin saber qué hacer, cuando la ciencia humana dice que no hay más nada que hacer, todavía está la palabra de Dios. Esto tiene que ver con el tema que estamos viendo. ¿Cómo encontrar una salida frente a la muerte? Para Dios, la muerte es un trámite. Cerramos los ojos acá y los abrimos en la eternidad. Ojalá podamos entender esto. Los que han leído la Biblia saben la historia de Lázaro. Lázaro era integrante de una familia con 2 hermanas más, a la cual el Señor Jesús visitaba seguidamente cuando estaba aquí en la tierra. Bueno, viajaba y andaba tanto el Señor. Lázaro no era uno de los 12, por eso no andaba con el Señor. Pero cada vez que el Señor pasaba por allí, los visitaba. Un día estaba bastante lejos el Señor predicando y haciendo una campaña con tantas almas que le seguían. Y de pronto vino alguien a decirle, Maestro, Lázaro, a quien tú amas, está muy grave. Como diciendo, ¿qué vas a hacer? Y entonces el Señor dijo, bueno, nos vamos a quedar 3 días más. ¿Está grave, maestro? Sí, nos vamos a quedar 3 días más. Y claro, en ese interín de los 3 días, Lázaro murió. Al tercer día, se calcula que donde estaba tenía como un día de viaje el Señor. Cuando el Señor llegó a donde estaba
la familia de Lázaro ya había pasado 4 días de que había muerto. Cuando lo vio la hermana que venía Jesús, corrió a su encuentro. María, así se llamaba la hermana, y dijo: Maestro, si tú hubieras estado acá, mi hermano no hubiera muerto. Y él dijo: ¿tu hermano resucitará? Y ella dijo: sí, yo sé que en el día postrero tú nos enseñaste que allá cuando tú vengas en tu gloria vamos a resucitar. No, no, no. Tu hermano va a resucitar ahora. Porque yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Dónde le pusiste? Y María llama a Marta. Dice: Marta, el maestro está aquí, te llama. Vienen las dos y dice el Señor: ¿dónde le pusieron? Y le dicen las hermanas: hace 4 días que murió. El cuerpo entró en descomposición, ya da olor, maestro. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, María? Yo soy la resurrección y la vida. Así que lo llevaron al Señor. Había mucha gente allí en la expectativa, sus discípulos también. Se paró frente a la tumba, que la tumba era en una cueva de una montaña, que tenía una piedra como tapa, y el Señor dijo: saquen la piedra. Sacaron la piedra, se paró el Señor enfrente y lo llamó a Lázaro. ¡Lázaro! Con voz fuerte, ¡ven fuera! Hubo un silencio. No había ruido. Y de pronto aparece el muerto resucitado, envuelto en las vendas, como era costumbre de enterrar a los muertos. Salió como pudo, algunos se asustaron, muchos creyeron y otros dijeron: estaba preparado, no se había muerto, como siempre. Pero las hermanas que sabían que estaba muerto y que ya hedía, daba olor porque el cuerpo había entrado en descomposición, pero ahora estaba sano, vivo. ¿Por qué? Porque el Señor, nuestro Señor Jesucristo, es la resurrección y la vida. Y el que está muerto, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces el problema que pasan algunas personas tiene que ver con la muerte. Para Dios no hay problemas. Ni siquiera la muerte lo puede parar. Por eso les digo que cuando nosotros no sabemos qué hacer, tenemos que ir a Jesús. Si somos creyentes, vamos a ir a Jesús. Leíamos que Pedro decía: Él tiene cuidado de nosotros. Créame que tiene cuidado de nosotros. Leemos un último texto. A ver si se me acomodó el internet. Salmo, el libro de los Salmos. Los Salmos están en la mitad de la Biblia, para los que tienen Biblia en papel. Salmo 34, versículo 15, dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Es decir, no solamente nos mira con atención, sino que nos oye con atención. Por eso cuando hablamos con Dios siempre decimos: nosotros sabemos que tú siempre nos oyes. Porque Él está atento. Sus ojos están sobre nosotros. Somos ¿cómo se dice en la Biblia de los ojos? La niña de los ojos de Dios. Si usted me está mirando por primera vez y dice: ¿cómo puede ser? Usted está aquí y dice: pastor,
Yo he visto seres queridos que han partido y no me hubiera gustado que hubieran muerto, pero yo no sabía todas estas cosas. Bueno, yo tampoco las sabía hasta que las aprendí. Si usted quiere conocer a este Cristo que resuelve cualquier situación, quiero llevarlo en una oración. ¿Sí? Cierre sus ojos y vamos a hablar con Dios. Repita conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a ti. Quiero recibir a Jesús como mi Salvador personal. Quiero que Él perdone mis pecados, me limpie de toda mi maldad. Señor, perdona mi ignorancia. Perdona el tiempo que he perdido para venir a ti. Y ayúdame, recíbeme en tu reino, Padre. Quiero caminar contigo desde ahora y para siempre. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, sabiendo que tú siempre nos oyes. Amén. Cómprese una Biblia, si no la tiene, por el amor de Dios, y lea los Evangelios. Allí encontrará a Jesús. Y busque a Dios a solas. Hable con Él y Él lo va a recompensar en público. Y a todos los hermanos que me ven, quiero orar por ustedes, hermanos. No sé cuál es la situación que está pasando, el problema. No hay nada imposible para Dios. No solamente lo diga o lo recite como algo, como un versito. Créalo, ruméelo, hágalo suyo y Dios va a hacer milagros en su vida. Padre, bendice a tu pueblo donde quiera que ellos estén, hermanas, hermanos, pastores, levántalos con poder porque vienen días gloriosos cuando tú harás milagros, prodigios, señales. Usa a tus hijos, bendice a tus hijas. Te lo pido en el nombre de Jesús, para que en este tiempo de tanta convulsión que hay en el mundo, tu poder se haga conocer a través del tiempo. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias, sabiendo que tú siempre nos oyes. Amén y amén. Les espero el viernes, no se olvide.